¿Qué pasaría si el Jesús que conoces es solo una fracción de quien realmente es? La mayoría de personas crecen con imágenes de un carpintero gentil, caminando por Galilea con niños a su alrededor. Pero Apocalipsis 1:17 nos muestra algo completamente diferente cuando Juan cayó como muerto ante su presencia. Muchos asumen que conocen a Cristo porque leyeron los Evangelios. Sin embargo, existe una revelación final que transforma todo lo que creíamos saber. En esta historia, descubriremos primero la visión que recibió Juan en la isla de Patmos. Luego, exploraremos por qué esta imagen del Cristo glorificado es tan diferente del Jesús que caminó en Galilea. Finalmente, entenderemos qué significa esto para cada persona que dice creer en Él. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comenzará. El mundo cristiano habla constantemente sobre Jesús. Se predica en púlpitos, se canta en himnos, se enseña en escuelas dominicales. Pero existe una diferencia abismal entre conocer acerca de Jesús y verdaderamente conocer quién es Jesús. La Escritura nos revela que Cristo existió antes de que el tiempo mismo comenzara. Él no es producto de la historia humana. Él es la fuente de toda la historia. Esta verdad desafía cada percepción superficial que el mundo tiene sobre el carpintero de Nazaret. Cuando pensamos en Jesús, nuestras mentes crean imágenes basadas en pinturas renacentistas y películas de Hollywood. Vemos un hombre de cabello castaño, ojos amables, sonrisa paciente. Lo imaginamos bendiciendo niños, sanando enfermos, hablando con voz suave. Estas imágenes no son completamente incorrectas. Cristo ciertamente hizo estas cosas durante su ministerio terrenal, pero son radicalmente incompletas. Son como ver solo la punta de un iceberg y creer que eso es todo lo que existe. La revelación que Juan recibió destroza estas imágenes cómodas. En una isla rocosa, exiliado y aparentemente olvidado, el último apóstol vivo experimentó algo que lo cambió para siempre. No vio a un maestro paciente, no vio a un sanador compasivo, vio al Rey eterno en su gloria completa y no adulterada, vio al Creador de galaxias y átomos, vio al juez ante quien todo ser humano comparecerá algún día, y la experiencia lo dejó absolutamente destrozado. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque el Jesús que adoramos determina cómo vivimos. Si creemos en un Jesús domesticado, viviremos una fe domesticada. Si creemos en un Jesús que existe principalmente para hacernos sentir bien, nuestra fe será terapéutica en lugar de transformadora. Pero si vemos al Cristo de Apocalipsis, al Señor de señores y Rey de reyes, nuestra vida entera debe cambiar. No podemos encontrarnos con esta visión y permanecer igual. Los primeros cristianos entendieron esto. Ellos no seguían a un filósofo inspirador. No promovían una nueva religión de amor y bondad. Proclamaban que el Creador del universo había entrado en la historia humana, había muerto y resucitado, y ahora reinaba desde el trono celestial. Esta proclamación les costó todo: familias, propiedades, reputaciones, vidas. Pero no podían permanecer en silencio. Habían visto algo que el mundo no podía ignorar. La pregunta que cada persona debe responder es esta: ¿estás dispuesto a conocer al verdadero Jesucristo? No la versión editada y segura, no el Jesús de motivación y pensamiento positivo, sino el Cristo eterno, el Señor glorificado, el juez de toda la tierra, porque una vez que lo veas como realmente es, nada en tu vida permanecerá igual. Esta no es una advertencia, es una promesa,
y la historia que estás a punto de escuchar te mostrará exactamente por qué. Capítulo 2. El exilio. Donde Dios habla. Juan estaba solo. La isla de Patmos no era un retiro espiritual voluntario. Era una prisión romana para disidentes políticos y criminales. Las autoridades lo enviaron allí para silenciarlo, para apartarlo de las iglesias que había pastoreado durante décadas. Pensaron que aislándolo, su influencia desaparecería. No tenían idea de que estaban posicionándolo para recibir la revelación más importante desde el Pentecostés. Los romanos usaban Patmos como lugar de exilio forzado. La isla pequeña y rocosa ofrecía pocas comodidades. El trabajo era duro, la comida escasa, la soledad abrumadora. Otros prisioneros incluían ladrones, asesinos o rebeldes. Juan, ahora anciano, probablemente de más de 80 años, se encontraba entre ellos. Sus manos, que una vez remendaron redes de pesca en Galilea, ahora realizaban trabajo forzado bajo el sol implacable del Egeo. Pero algo extraordinario sucede cuando Dios permite que sus siervos sean apartados. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de la zarza ardiente. José languideció en prisión egipcia antes de convertirse en segundo al mando de Faraón. Pablo escribió sus cartas más profundas desde celdas romanas, y ahora Juan, el último testigo vivo del ministerio terrenal de Jesús, estaba siendo preparado para ver algo que ningún otro apóstol había visto. Era el día del Señor, domingo, el primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó de los muertos. Las iglesias en Asia Menor se reunían para adorar, partir el pan, recordar la resurrección. Juan no podía estar con ellos físicamente, pero su espíritu estaba sintonizado con el mismo ritmo de adoración. Incluso en exilio, incluso en prisión, mantenía la disciplina de apartar el día del Señor para enfocarse en Cristo. No había nada especial sobre ese domingo en particular. No era una fecha profética. No había señales en los cielos. Era un día ordinario de adoración. Pero Dios frecuentemente interrumpe lo ordinario con lo extraordinario. Mientras Juan oraba o meditaba en las Escrituras, algo cambió en la atmósfera espiritual. El cielo estaba a punto de rasgarse. Juan escribe que estaba en el Espíritu. Esta frase aparece 4 veces en Apocalipsis. No significa simplemente que estaba orando o que se sentía espiritual. Significa que fue transportado a una dimensión diferente de realidad espiritual. Sus sentidos naturales fueron sobrepasados por una percepción sobrenatural. Dios abrió sus ojos para ver lo que normalmente está oculto detrás del velo entre el cielo y la tierra. Entonces escuchó una voz, no suave ni distante, fuerte como una trompeta, poderosa, autoritativa, inconfundible. La voz le ordenó escribir lo que estaba a punto de ver y enviarlo a 7 iglesias en Asia Menor. Estas iglesias enfrentaban persecución, herejía, compromiso. Necesitaban ver lo que Juan estaba a punto de ver. Necesitaban recordar que su Señor no estaba ausente ni débil. Estaba vivo, glorioso y completamente en control. Juan se dio vuelta para ver quién hablaba, y en ese momento todo cambió. El exilio desapareció. La prisión se desvaneció. Ya no estaba en Patmos. Estaba de pie en la presencia del Rey Eterno, y lo que vio lo destrozaría y lo reconstruiría en un solo instante, porque ningún ser humano puede ver a Dios en su gloria y permanecer sin cambios. La pregunta nunca es si seremos transformados por la visión. La pregunta es si estamos dispuestos a ser destrozados primero.
Capítulo 3. Una voz, como trueno de aguas. La descripción que Juan da de Cristo glorificado es diferente a cualquier otra en la Escritura. Los evangelios nos muestran a Jesús cansado junto a un pozo, llorando ante una tumba, durmiendo en una barca. Aquí vemos algo radicalmente diferente. Juan usa lenguaje que cualquier judío del primer siglo reconocería inmediatamente. Está viendo al Hijo del Hombre de la profecía de Daniel. Está viendo a Yahvé mismo, el Dios de Israel, ahí manifestado en forma humana glorificada. Juan vio a alguien semejante al Hijo del Hombre. Esta frase viene directamente de Daniel 7:13, donde el profeta ve a uno como hijo de hombre viniendo con las nubes del cielo, acercándose al anciano de días para recibir dominio eterno. Jesús usó este título para sí mismo repetidamente durante su ministerio. No era simplemente una forma de decir que era humano, era una declaración de que Él era la figura profética que recibiría el reino eterno de Dios. Estaba vestido con una túnica que llegaba hasta sus pies. Esta no era ropa común, era la vestimenta de sumos sacerdotes y reyes. El cinturón de oro alrededor de su pecho hablaba de realeza y autoridad, pero esto era solo el comienzo. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve. Este detalle es idéntico a la descripción del anciano de días en Daniel 7:9. Juan está diciéndonos que Jesús comparte la eternidad misma de Dios Padre. Sus ojos eran como llama de fuego, no suaves ni amables, penetrantes, que todo lo ven. Estos ojos ven a través de fachadas y pretensiones. Ven cada pensamiento secreto, cada motivación oculta, cada pecado escondido. Nada está oculto ante esta mirada. Es la mirada del juez eterno que conoce todas las cosas. Es la mirada de aquel que escudriña mentes y corazones. No puedes mentir a estos ojos. No puedes fingir ante esta mirada. Sus pies eran como bronce bruñido, refinado en un horno. El bronce en la Escritura frecuentemente representa juicio. El altar de bronce en el tabernáculo era donde se ofrecían sacrificios por el pecado. Estos pies pisotearán a los enemigos de Dios, caminarán sobre las naciones rebeldes. Ya no son los pies cansados que caminaron por los polvorientos caminos de Galilea. Son los pies del guerrero divino que viene a hacer juicio y justicia en la tierra. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. ¿Alguna vez has estado junto a una cascada masiva? El sonido es abrumador, llena todo tu ser, ahoga cualquier otro sonido. Así era la voz de Cristo glorificado. No puedes ignorarla, no puedes resistirla. Llena todo el espacio, todo el pensamiento, toda la existencia. Es la voz que habló y los mundos existieron. La voz que calmó tormentas y resucitó muertos. Ahora en su poder completo y sin restricciones. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, además cortante que espada de 2 filos. Esta espada representa el juicio mediante la palabra. Cristo no necesita armas físicas. Su palabra es suficiente para ejecutar juicio sobre toda la creación rebelde. La misma palabra que creó también puede destruir. La misma voz que invitó también puede condenar. Su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza. Esta es quizás la descripción más impactante. El sol al mediodía es imposible de mirar directamente. Te ciega. Así era el rostro de Cristo, brillante más allá de toda comprensión, glorioso más allá de toda descripción. Este es el rostro que Moisés no pudo ver en el Sinaí.
el rostro que los serafines cubren con sus alas, el rostro ante el cual toda la creación se postrará algún día. Y Juan lo estaba viendo sin filtro, sin velo, sin moderación. La pregunta es, ¿puede un ser humano sobrevivir tal encuentro? Capítulo 4. El rostro que ningún hombre puede mirar. Existe un patrón consistente en la Escritura. Cada vez que un ser humano encuentra a Dios en su gloria, la respuesta es la misma: terror absoluto, colapso completo. Isaías gritó que estaba arruinado. Ezequiel cayó sobre su rostro. Daniel perdió todas sus fuerzas y su rostro palideció mortalmente. Pablo fue cegado en el camino a Damasco. Este no es el resultado de un Dios cruel que disfruta aterrorizando a las personas. Es el resultado inevitable cuando lo finito encuentra lo infinito, cuando lo creado confronta al Creador. La santidad de Dios no es simplemente pureza moral, es otredad absoluta. Es diferencia tan radical que no podemos comprenderla completamente. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, el Señor le dijo que ningún hombre podía verlo y vivir. Incluso a Moisés, el amigo de Dios, se le permitió ver solo la espalda de Dios mientras pasaba. La gloria completa lo habría consumido instantáneamente. No porque Dios sea malévolo, sino porque su santidad y nuestro pecado no pueden coexistir. Juan había conocido a Jesús durante 3 años. Había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena. Había visto a Jesús cansado, hambriento, sediento. Había escuchado a Jesús reír con sus discípulos, llorar por Jerusalén, orar en Getsemaní. Pensarías que esta familiaridad lo habría preparado para este encuentro, pero no fue así, porque el Jesús que había conocido había velado su gloria. Ahora, por primera vez desde el monte de la Transfiguración, Juan veía a Cristo sin ese velo. La revelación es progresiva. Dios no nos muestra todo de una vez porque no podríamos soportarlo. Pedro, Santiago y Juan vieron un destello de la gloria de Cristo en el monte de la Transfiguración, y aún así estaban aterrorizados. Los soldados que vinieron a arrestar a Jesús en Getsemaní cayeron hacia atrás cuando él dijo: «Yo soy». Un destello momentáneo de su divinidad fue suficiente para derribar a hombres armados. Ahora imagina ver la gloria completa, sin restricción, sin velo, sin moderación. Juan no se inclinó respetuosamente, no se arrodilló con reverencia, cayó a sus pies como muerto, completamente inconsciente o tan cerca de la muerte que no podía moverse. No fue cobardía, fue la respuesta humana normal ante la santidad divina. Nuestra humanidad caída no puede soportar la presencia de Dios en su gloria completa. Es como tratar de mirar directamente al sol. Es como tratar de tocar fuego con tus manos desnudas. La gloria de Dios consume todo lo que es impuro. Esta es una verdad que la Iglesia moderna a menudo olvida. Hemos domesticado a Dios en nuestras mentes. Lo hemos convertido en un amigo cósmico, un terapeuta celestial, un papá bonachón que básicamente solo quiere que seamos felices. Hablamos de acercarnos confiadamente al trono de gracia, y es verdad que podemos hacerlo. Pero olvidamos que es un trono de gracia precisamente porque necesitamos gracia para acercarnos. Sin la sangre de Cristo, acercarse a Dios en su santidad significa muerte instantánea. Los israelitas en el Sinaí lo entendieron. Cuando vieron el humo, escucharon el trueno, sintieron la montaña temblar, suplicaron a Moisés que Dios no les hablara directamente o morirían. Tenían razón. En su estado caído, el contacto directo con la santidad de Dios los habría aniquilado.
Por eso el tabernáculo tenía atrios, velos, restricciones. Por eso solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, y solo con sangre de sacrificio. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, yacía como muerto ante su Señor glorificado. No por falta de amor, no por falta de fe, sino porque finalmente estaba viendo a Jesús como realmente es. Y esa visión destruye toda pretensión, todo orgullo, toda autoconfianza. Te reduce a nada. Te muestra tu absoluta dependencia de la gracia. Te revela que sin la misericordia de Dios estás perdido. Pero aquí es donde la historia toma un giro hermoso, porque el Dios que aterra con su santidad también consuela con su gracia, y lo que sucede a continuación cambia todo. Capítulo 5. Caído como muerto. Juan yacía inmóvil. Cada fibra de su ser estaba abrumada por lo que acababa de presenciar. Su mente no podía procesar la gloria. Sus ojos no podían ajustarse al brillo. Su cuerpo simplemente se apagó, incapaz de funcionar ante tal majestuosidad divina. Era como si cada sistema en su cuerpo dijera simultáneamente que esto es demasiado. No puedo continuar. Y en ese momento de debilidad absoluta, sintió algo que lo cambió todo. Una mano. La mano derecha de Cristo tocó a Juan. Aquí está el misterio hermoso del Evangelio. El Dios cuya gloria nos destruye es el mismo Dios que se inclina para levantarnos. El Rey eterno, cuya presencia nos hace caer como muertos, extiende su mano para restaurarnos. No nos deja destruidos en el polvo, nos toca, nos levanta, nos restaura. Esta es la esencia del amor redentor de Dios. Luego vino la voz, las mismas palabras que Jesús había dicho tantas veces durante su ministerio terrenal. No temas. Estas dos palabras aparecen una y otra vez en la Escritura. Los ángeles las dicen a pastores asustados. Jesús las dice a discípulos aterrorizados en la tormenta. Dios las dice a profetas abrumados por sus llamados. No temas. No porque no haya nada que temer, sino porque el que habla es más grande que cualquier cosa que pudiéramos temer. Entonces Jesús se identificó. Yo soy el primero y el último. Este es lenguaje que solo Dios puede usar. En Isaías 44:6, Yahvé declara: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Jesús estaba reclamando igualdad absoluta con el Dios de Israel. Estaba declarando que Él es eterno, sin principio ni fin. Todo lo demás en el universo tuvo un comienzo. Jesús no. Él simplemente es. Él era. Él será. Por toda la eternidad. Y el que vivo. Aquí hay algo profundamente significativo. Jesús no dijo simplemente, yo vivo o estoy vivo. Dijo, yo soy el que vivo. Es una declaración ontológica. Él es la fuente de toda vida. Él es la vida misma. Juan 1:4 declara que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús no simplemente posee vida. Él es vida. Toda vida fluye de Él. Toda existencia depende de Él. Separados de Él, solo existe muerte. Y estuve muerto. Aquí está el escándalo del Evangelio. El que es la vida misma experimentó la muerte, no muerte aparente, no muerte simbólica, muerte real, física, brutal. En una cruz romana, el creador del universo dejó de respirar, su corazón dejó de latir, su cuerpo fue colocado en una tumba. Durante 3 días estuvo muerto. El que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder permitió que su propio cuerpo experimentara la corrupción de la muerte. ¿Por qué? Por ti, por mí, por una raza caída que no tenía otra esperanza.
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. La muerte no pudo retenerlo. Las cadenas del Seol no pudieron contenerlo. Al tercer día, la vida explotó desde la tumba. Jesús no simplemente resucitó, resucitó en gloria, resucitó con un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado, y ahora vive para siempre. Nunca morirá de nuevo. La muerte fue derrotada permanentemente. El último enemigo fue conquistado, y debido a su resurrección, todos los que creen en él también vivirán. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es quizás la declaración más poderosa de todas. Una llave representa autoridad absoluta. Quien tiene las llaves controla el acceso. Jesús declara que Él controla la muerte y el Hades. La muerte ya no tiene la última palabra. El sepulcro ya no puede reclamar a los que son de Cristo. Él ha invadido el territorio del enemigo, ha tomado las llaves del carcelero y ahora libera a los cautivos. Nadie puede morir sin su permiso. Nadie permanece en la tumba si Él dice, levántate. Esta revelación transformó a Juan. Ya no era simplemente el discípulo que conoció a Jesús en Galilea. Ahora era el apóstol que había visto al Cristo glorificado y había vivido para contarlo. Y el mensaje que debía llevar a las iglesias era claro. Su Señor no está muerto, ni ausente, ni débil. Está vivo, glorioso y en control absoluto de todas las cosas, incluida la muerte misma. Suscríbete para descubrir más verdades ocultas en las Escrituras que cambiarán tu perspectiva para siempre. Capítulo 6. Las llaves, que nadie más posee. Las llaves son símbolos de autoridad en toda cultura. Quien tiene las llaves de una casa, la controla. Quien tiene las llaves de un reino, gobierna ese reino. En el mundo antiguo, las llaves eran frecuentemente grandes, pesadas, llevadas visiblemente como señal de posición y poder. Un mayordomo llevaba las llaves de la casa de su amo. Un tesorero llevaba las llaves del tesoro. Un gobernador llevaba las llaves de la ciudad. Las llaves significaban acceso, control, dominio. Jesús declara que posee las llaves de la muerte y del Hades. Estos dos términos no son exactamente sinónimos. La muerte se refiere al acto de morir, la separación del alma del cuerpo. El Hades se refiere al lugar de los muertos, el reino sombrío donde las almas esperan el juicio final. Juntos, representan todo el dominio de la mortalidad humana. Todo lo que los seres humanos temen más profundamente está bajo el control de Cristo. Antes de la resurrección, la muerte era el gran enemigo invencible. Reyes y mendigos, sabios y tontos, santos y pecadores, todos caían ante su poder. Ninguna riqueza podía comprar la liberación. Ninguna sabiduría podía evitarla. Ningún poder podía resistirla. La muerte reinaba suprema sobre la raza humana. Era el último enemigo, el conquistador final, el destino inevitable de todos. Y detrás de la muerte estaba Satanás, quien Hebreos 2:14 dice que tenía el poder de la muerte. Pero Cristo invadió este territorio, no como un espíritu desencarnado, sino como un ser humano real. Experimentó la muerte desde adentro. Entró en la tumba, descendió al Hades. Durante 3 días, estuvo donde todos los muertos van. Pero la diferencia es que Él fue voluntariamente. Juan 10:18 registra sus palabras. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Entró en la muerte como un guerrero entrando en territorio enemigo, y entonces resucitó. La vida explotó desde la muerte, la luz brilló en la oscuridad,
El prisionero se convirtió en conquistador. Jesús no simplemente escapó de la muerte, la conquistó, la derrotó, le arrancó su aguijón y su victoria. Primera de Corintios 15:55 pregunta triunfalmente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La respuesta es que Cristo los eliminó, los destruyó, los hizo impotentes contra aquellos que están en Él. Las llaves que Jesús ahora posee significan que Él determina quién muere y cuándo. Nadie puede morir sin su permiso. Ni accidente, ni enfermedad, ni violencia, ni desastre puede tomar una vida que Cristo aún no ha liberado. Esta verdad debería traer paz profunda a los creyentes. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestros días están contados por Él. Hasta que nuestro trabajo esté terminado, somos inmortales. Y cuando sea tiempo de partir, Él mismo abrirá la puerta. Las llaves también significan que Él determina qué sucede después de la muerte. El Hades no puede retener a quien Cristo quiere liberar. La tumba no puede guardar a quien Cristo llama. Cuando Lázaro había estado muerto durante 4 días, Jesús simplemente habló su nombre y la vida regresó. Cuando la hija de Jairo había muerto, Jesús tomó su mano y ella se levantó. Cuando el hijo de la viuda estaba siendo llevado a su funeral, Jesús detuvo el cortejo y devolvió vida al cuerpo sin vida. Estas fueron previsualizaciones de su autoridad final. En el último día, su voz resonará por todos los cementerios del mundo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos seremos transformados. La muerte será tragada en victoria. El Hades será vaciado de todos los redimidos. Y ambos, muerte y Hades, serán arrojados al lago de fuego, destruidos para siempre. El último enemigo será completamente eliminado. Esto es lo que hace que el Evangelio sea una buena noticia. No simplemente que Jesús nos ama, no simplemente que nos perdona, sino que ha derrotado al enemigo que nos aterrorizaba, ha conquistado a la muerte, ha reclamado las llaves, y ahora ofrece vida eterna a todos los que confían en Él. No meramente existencia sin fin, sino vida abundante, vida glorificada, vida en su presencia sin fin. Esta es la esperanza cristiana, y está fundamentada en el poder del Cristo resucitado que sostiene las llaves de la muerte y del Hades. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber que Cristo ha vencido a la muerte. Capítulo 7. El misterio de la gloria oculta. Aquí está la pregunta que debe responderse. Si Jesús posee esta gloria desde toda la eternidad, ¿por qué la escondió durante su ministerio terrenal? ¿Por qué el Rey de Reyes nació en un establo? ¿Por qué el Creador del universo trabajó como carpintero durante 30 años? ¿Por qué el juez de toda la tierra permitió que hombres malvados lo arrestaran, lo golpearan, lo crucificaran? La respuesta revela el corazón del Evangelio. La gloria debía ser velada, porque de otra manera no podría acercarse a nosotros. Imagina que Cristo hubiera venido en su gloria apocalíptica. Imagina que cuando nació en Belén, su rostro brillaba como el sol. Imagina que cuando caminaba por Galilea, sus ojos ardían como fuego. Imagina que cuando hablaba, su voz sonaba como cataratas atronadoras. ¿Quién podría acercarse? ¿Quién podría tocarlo? ¿Quién podría sentarse a comer con él? Los pecadores no pueden coexistir con la gloria sin velo de Dios. Los leprosos que Jesús tocó habrían sido consumidos instantáneamente. Las prostitutas que se sentaron a sus pies habrían caído muertas.
los cobradores de impuestos que cenaron con él se habrían desintegrado. La santidad y el pecado no pueden mezclarse. El fuego y la paja no pueden cohabitar. Para que Dios se acercara a pecadores sin destruirlos, su gloria debía ser velada. Filipenses 2 describe este proceso. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el misterio de la encarnación. Dios el Hijo no dejó de ser Dios, pero voluntariamente limitó el ejercicio de sus atributos divinos. Piensa en ello como un rey que se disfraza de mendigo para caminar entre su pueblo. No deja de ser rey. Su identidad y autoridad permanecen intactas, pero ha ocultado temporalmente las marcas externas de su realeza para poder acercarse sin las barreras que normalmente existirían. Así Cristo velado su gloria divina bajo carne humana para poder acercarse a la humanidad caída sin destruirnos con su santidad. Este ocultamiento fue un acto de amor profundo. No fue debilidad, no fue necesidad, fue elección voluntaria, impulsada por amor redentor. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. El amor fue el motor detrás de la encarnación. El amor hizo que el Hijo dejara la gloria celestial. El amor lo vistió de carne. El amor lo llevó a la cruz. Y el amor lo mantiene intercediendo por nosotros ahora en la gloria que temporalmente dejó de lado. Imagina el costo de este ocultamiento. Por 30 años, el creador de las estrellas trabajó con madera y clavos. El que llena el universo con su presencia se confinó a un cuerpo humano de aproximadamente 1,75 metros. El que es adorado por serafines fue ridiculizado por pecadores. El que habla y los mundos existen fue silenciado por las autoridades religiosas. El que sostiene todas las cosas permitió que clavos sostuvieran sus manos contra una cruz romana. Pero el ocultamiento no era el final de la historia. Era necesario para el rescate, pero no era permanente. Después de la resurrección, Jesús comenzó a aparecer en una forma glorificada. Podía aparecer en habitaciones cerradas. Podía desaparecer de la vista. Su cuerpo era físico, pero también transformado. Y después de su ascensión, regresó a la gloria plena que había tenido con el Padre antes que el mundo fuese. La visión de Juan en Patmos era Cristo en esta gloria restaurada y sin velo. El ocultamiento nos enseña algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no se queda distante en su gloria inaccesible. Se inclina, desciende, se acerca, no porque necesite algo de nosotros, sino porque nos ama y desea redimirnos. El Dios que no necesita nada elige darse a sí mismo por completo. Y esta es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. No estamos tratando de alcanzar a un Dios distante. Estamos respondiendo a un Dios que descendió para alcanzarnos. Dale me gusta si esta verdad toca tu corazón de una manera nueva. Capítulo 8. 30 años en silencio. Los evangelios dedican solo unos pocos versículos a los primeros 30 años de la vida de Jesús. Lucas nos da una vislumbre de él a los 12 años en el templo, asombrando a los maestros con su entendimiento. Luego silencio. 3 décadas de silencio. El Salvador del mundo vivió en oscuridad. Trabajó en una tienda de carpintería. Caminó las colinas de Galilea. Vivió con su familia.
Y nada de esto fue registrado, porque no pareció importante para los escritores de los evangelios. Pero este silencio es significativo. Dios podría haber enviado a su Hijo como un adulto completamente formado, saltando la infancia y juventud. Podría haberlo hecho comenzar su ministerio inmediatamente al nacer. Podría haber comprimido toda su misión terrenal en unos pocos años dramáticos. Pero no lo hizo. Jesús vivió una vida humana completa desde el nacimiento hasta la edad adulta. Experimentó cada etapa del desarrollo humano, y la mayor parte fue vivida en completa oscuridad. Durante esos 30 años, ninguna gloria visible lo distinguió de otros jóvenes en Nazaret. Sus vecinos lo conocían como el hijo del carpintero. Sus hermanos crecieron junto a él sin reconocer su divinidad. Isaías 53:2 profetizó sobre él: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No tenía un halo, no brillaba. No realizó milagros en su juventud, a pesar de lo que algunas leyendas apócrifas sugieren. Era, en apariencia externa, completamente ordinario. Esta ordinariedad era esencial para su misión. Hebreos 2:17 dice que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Tenía que experimentar la vida humana completa para representarnos adecuadamente. Tenía que conocer el cansancio del trabajo manual. Tenía que experimentar el dolor de perder a su padre terrenal José, quien aparentemente murió antes del ministerio de Jesús. Tenía que conocer las tensiones familiares, las presiones económicas, las realidades de la vida ordinaria. Durante esos años silenciosos, ningún ángel cantó sobre él, ninguna estrella guió a la gente hacia él, ninguna voz celestial proclamó su identidad. Los pastores que lo adoraron cuando era bebé habían vuelto a sus rebaños. Los magos que le trajeron regalos habían regresado a su tierra. El anciano Simeón y la profetisa Ana habían muerto. Jesús vivió en oscuridad total, conocido solo por los habitantes de una pequeña aldea galileana que no tenían idea de quién estaba realmente entre ellos. Pero dentro de esa forma humana ordinaria residía la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 declara que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cada vez que Jesús trabajaba en la tienda de carpintería, el creador del universo estaba dando forma a la madera. Cada vez que comía pan, el que multiplicó panes para alimentar a multitudes, recibía nutrición de alimento terrenal. Cada vez que dormía, el que nunca duerme ni se adormece, experimentaba el descanso humano. Esta es la paradoja asombrosa de la encarnación: el infinito contenido en lo finito, el eterno viviendo en el tiempo, el omnipotente experimentando debilidad, el omnisciente creciendo en sabiduría, como registra Lucas 2:52. No dejó de ser Dios, pero experimentó plenamente la humanidad, y lo hizo no en gloria brillante, sino en oscuridad humilde, no en un palacio, sino en una aldea, no servido por ángeles, sino trabajando con sus manos. Los 30 años silenciosos nos enseñan que la mayor parte de la vida es ordinaria. No vivimos en momentos de crisis y drama constantes. Vivimos en días que se parecen mucho entre sí: trabajo, familia, responsabilidades, rutina. Y en esa ordinariedad, Cristo estuvo presente. Él santificó el trabajo común, honró la vida ordinaria, demostró que la fidelidad en oscuridad es preciosa ante los ojos de Dios. No necesitas estar en un escenario para servir a Dios. No necesitas ser famoso para glorificarlo.
Necesitas ser fiel donde Él te ha colocado, incluso si nadie más que Él está mirando. Capítulo 9. El monte. Donde el cielo tocó la tierra. Solo una vez durante su ministerio terrenal, Jesús permitió que el velo se levantara brevemente. Fue en un monte alto, probablemente el monte Hermón o el monte Tabor. Jesús llevó a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. No les dijo por qué. Simplemente los invitó a venir con él. Subieron la montaña, probablemente pensando que era otro tiempo de oración. No tenían idea de que estaban a punto de ver algo que los marcaría para el resto de sus vidas. Mientras Jesús oraba, algo extraordinario comenzó a suceder. Su apariencia comenzó a cambiar. No fue un cambio superficial. No fue iluminación externa. Fue transformación desde adentro hacia afuera. Su rostro comenzó a brillar. Lucas 9:29 dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Mateo 17:2 dice que su rostro resplandeció como el sol. No como el sol reflejado, como el sol mismo en su fuerza meridiana. La gloria que había sido velada durante 30 años, de repente irrumpió. Sus vestiduras también se transformaron. Se volvieron resplandecientes, excesivamente blancas como la nieve. Marcos 9:3 añade que se hicieron tan blancas que ningún lavandero en la tierra las podría haber blanqueado así. Esta no era blancura física, era blancura sobrenatural. Blancura que hablaba de santidad, pureza, gloria celestial. Por unos momentos, la humanidad de Cristo se volvió transparente y la deidad brilló a través de ella sin obstáculo. Luego aparecieron 2 figuras junto a él, Moisés y Elías, los 2 gigantes del Antiguo Testamento. Moisés representando la ley, Elías representando los profetas. Ambos habían experimentado encuentros poderosos con Dios. Moisés había visto la zarza ardiente, había recibido la ley en el Sinaí, había rogado ver la gloria de Dios. Elías había escuchado la voz suave y apacible, había llamado fuego del cielo, había sido llevado al cielo en un torbellino, y ahora estaban de pie junto a Jesús en su gloria, hablando con él sobre su partida que estaba por cumplir en Jerusalén. Los discípulos estaban aterrorizados. Pedro, siempre el que hablaba primero, balbuceó algo sobre hacer 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés, una para Elías. Marcos añade que no sabía qué decir porque estaban espantados. No era apropiado construir algo. No era apropiado intentar prolongar el momento. Estaban presenciando algo más allá de la comprensión humana. Estaban viendo la gloria preexistente de Cristo, la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Entonces una nube los cubrió, no una nube ordinaria, la Shekinah, la gloria nube de Dios que había llenado el tabernáculo y el templo. Y desde la nube vino una voz, la voz del Padre mismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La misma proclamación que había venido en el bautismo de Jesús, pero ahora con énfasis añadido. A él oíd. Escúchenlo. Obedézcanlo. Él tiene autoridad suprema. Moisés y Elías son siervos. Jesús es el Hijo. Los discípulos cayeron sobre sus rostros, abrumados por terror. Cuando finalmente se atrevieron a mirar, todo había terminado. La nube se había ido. Moisés y Elías habían desaparecido. Y Jesús estaba de pie solo, nuevamente en su forma ordinaria. La gloria estaba velada de nuevo. Y mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección.
¿Por qué solo un momento? ¿Por qué no permanecer glorificado? Porque su misión requería que el velo permaneciera en su lugar. Necesitaba ser lo suficientemente accesible para que los pecadores se acercaran. Necesitaba ser lo suficientemente humilde para ser rechazado o arrestado, crucificado. La transfiguración fue una previsualización, un anticipo, una garantía para los discípulos de que detrás del carpintero de Nazaret estaba el Rey Eterno. Pero el tiempo de la revelación completa aún no había llegado. Comenta qué te impactó más de esta revelación en el monte. Capítulo 10. Antes que Abraham fuese. La preexistencia de Cristo no es un detalle teológico menor. Es fundamental para todo el Evangelio. Si Jesús fue simplemente un gran maestro, entonces su muerte fue la tragedia de un buen hombre. Si fue simplemente un profeta inspirado, entonces su resurrección es cuestionable. Pero si Él es el Hijo eterno de Dios, quien existió antes de la creación, entonces todo cambia. Su muerte se convierte en sacrificio cósmico. Su resurrección se convierte en victoria sobre el último enemigo. Su reinado se convierte en el cumplimiento del plan eterno de Dios. Juan 1 comienza con estas palabras asombrosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan no dice que Jesús llegó a existir en el principio. Dice que era en el principio. El tiempo verbal griego es imperfecto continuo. Él existía continuamente antes de que el tiempo comenzara. El Verbo era con Dios. Existía en relación eterna con el Padre, no separado, no independiente, sino en comunión perfecta, amor perfecto, o unidad perfecta. La Trinidad existía en relación gozosa antes de que hubiera universo que gobernar o criaturas que amar. El Padre, el Hijo y el Espíritu compartían gloria eterna, comunión eterna, propósito eterno, y desde esa eternidad decidieron crear, y todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús no es una criatura, no es el primer ser creado, es el Creador. Colosenses 1:16 expande esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cada galaxia, cada átomo, cada ángel, cada ser humano, todo existe porque Cristo habló. Esta es la razón por la que Jesús podía perdonar pecados. Los fariseos correctamente entendieron que solo Dios puede perdonar pecados. Todo pecado es en última instancia contra Dios. Cuando David confesó su adulterio y asesinato en el Salmo 51, dijo: Contra ti, contra ti solo he pecado. ¿Cómo podía decir eso cuando había pecado contra Betsabé y Urías? Porque todo pecado viola la ley de Dios y ofende la santidad de Dios. Solo Dios tiene autoridad para perdonar. Y Jesús perdonó libremente porque Él es Dios. Esta es la razón por la que Jesús aceptaba adoración. Cuando Tomás lo vio resucitado y exclamó: Señor mío y Dios mío, Jesús no lo corrigió. Cuando el hombre ciego sanado lo adoró, Jesús lo recibió. Cuando los discípulos en la barca lo adoraron diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios, no protestó. En contraste, cuando la gente intentó adorar a Pedro en casa de Cornelio, Pedro los detuvo inmediatamente. Cuando la gente intentó adorar a Pablo y Bernabé en Listra, rasgaron sus ropas en horror, porque solo Dios debe ser adorado, y Jesús
recibió adoración porque Él es Dios. Esta es la razón por la que Jesús podía decir, yo y el Padre uno somos. Los judíos inmediatamente recogieron piedras para apedrearlo, porque entendieron exactamente lo que estaba reclamando. No simplemente que estaba de acuerdo con el Padre, sino que compartía la misma naturaleza, el mismo ser, la misma esencia divina. No eran dos dioses, sino un Dios en dos personas, con el Espíritu Santo, tres personas. La unidad de esencia en pluralidad de personas. En Juan 8, Jesús tuvo un intercambio explosivo con los líderes judíos. Reclamó haber visto a Abraham. Ellos se burlaron. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? La respuesta de Jesús los dejó sin aliento. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente. El nombre tan santo que los judíos ni siquiera lo pronunciaban. Y Jesús lo reclamó para sí mismo. Inmediatamente intentaron apedrearlo por blasfemia, porque entendieron exactamente lo que estaba diciendo. Estaba declarando ser Yahvé, el Dios eterno de Israel. Capítulo 11. El Alfa y la Omega. Apocalipsis 1:8 registra a Dios declarando, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y Omega son la primera y última letras del alfabeto griego. Es una forma de decir que Dios abarca todo. Él es el principio de todo. Él es el fin de todo. Todo lo que existe entre el principio y el fin encuentra su significado en Él. Fuera de Él no hay nada. Jesús toma este título para sí mismo en Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay confusión sobre quién está hablando. Es Jesús. Y está reclamando el mismo título que Dios Padre usa, porque ellos comparten la misma naturaleza divina. Lo que es verdad del Padre es verdad del Hijo. Lo que pertenece al Padre pertenece al Hijo. Ellos son distintos en persona, pero uno en esencia. Este Jesús, el Alfa y la Omega, es quien Juan vio en Patmos, no una versión reducida, no una sombra de su gloria, sino Cristo en su majestuosidad completa. El mismo Jesús que había caminado con los discípulos en Galilea. El mismo Jesús que había lavado pies en el aposento alto. El mismo Jesús que había colgado en una cruz romana, pero ahora sin el velo, ahora en gloria sin restricción, ahora como el Rey conquistador y Señor soberano que siempre había sido. Y este es el Jesús que regresará, no como un bebé en un pesebre, no como un maestro humilde, sino como el Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19. Lo describe cabalgando desde el cielo en un caballo blanco, vestido de una ropa teñida en sangre, con los ejércitos celestiales siguiéndolo. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Cada rodilla se doblará ante Él. Pablo declara en Filipenses 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada persona que jamás haya vivido reconocerá su señorío, los que lo rechazaron, los que lo odiaron, los que se burlaron de él, los que lo crucificaron,
todos doblarán la rodilla. La pregunta es si doblarás la rodilla ahora en fe y arrepentimiento, o la doblarás entonces en terror y juicio. Dios no te fuerza a amarlo ahora. Te da libertad para rechazarlo, ignorarlo, despreciarlo. Pero esa libertad no dura para siempre. Llega un día cuando la gracia termina y el juicio comienza. Llega un día cuando el Cristo paciente se convierte en el juez soberano. Llega un día cuando aquellos que no lo conocen como Salvador lo enfrentarán como juez. Para aquellos que están en Cristo, ese día será de gozo inexpresable. Primera de Juan 3:2 promete: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Veremos la misma gloria que Juan vio. Pero a diferencia de Juan, no caeremos como muertos, porque habremos sido transformados. Habremos recibido cuerpos glorificados que pueden soportar la gloria de Dios, y viviremos en su presencia por toda la eternidad. Para aquellos que no están en Cristo, ese día será de horror absoluto. Apocalipsis 6 describe reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, y toda persona libre y esclava escondiéndose en cuevas y entre las rocas de las montañas. Y dicen a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Preferirán ser aplastados por montañas que enfrentar al Cordero enojado, porque la ira de aquel que es infinitamente santo es infinitamente terrible.